Cuando utilizamos la palabra religión, no estamos hablando de una devoción verdadera que fluye de un corazón transformado. Cuando hablamos de religión en este contexto, estamos hablando de esfuerzos humanos, ritos, obras, herencias, reputación moral, que muchas veces descansamos en ellas y pensamos que por eso nosotros estamos bien con Dios. Y hoy es un día para hacer una reflexión, para hacer un autoexamen, porque muchas veces todas estas cosas sustituyen lo que es una fe viva en Jesucristo. Es una justicia propia, una religión propia que parece muy piadosa, pero que no puede salvar. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el ministro John Wesley, quien vivió en el siglo XVIII. Era un joven brillante. Él fue ordenado como pastor anglicano. Él fue educado en una universidad muy prestigiosa en Oxford, allá en Inglaterra. Y junto a su hermano Charles, él fundó el Club Santo. Era un grupo de estudiantes cristianos, entre comillas, que practicaban el ayuno, la oración regular, la confesión de pecados, hacían buenas obras, visitaban a los enfermos, a los presos, ayudaban a los pobres. Eran personas que podíamos decir que una vida intachable en la medida que esto puede ser en una persona. Y a ellos los llamaron los metodistas. Así fue que se identificó en el inicio ese movimiento. Ellos tomaban muy en serio, y John Wesley tomaba muy en serio lo que creía. Era celoso por su fe, tenía un testimonio ejemplar. Y una vez que estaba viajando como misionero a América a convertir a los indios, a predicar el evangelio, miren el celo que tenía, se desató en medio del océano Atlántico una fuerte tormenta y él entró en pánico. Y muchos de los que estaban con él entraron en pánico. Entonces, ¿saben lo que es pánico? ¡Ay, nos vamos a morir! Me imagino cómo estaba eso ahí caliente. Pero él observó con asombro a un grupo de creyentes moravos, hermanos que eran muy piadosos, hermanos alemanes, que en medio de esa baraúnta, en medio de esa tormenta que el barco subía y bajaba y parecía que se iba a partir, estaban tranquilos, cantando himnos y orando al Señor. Estaban sin temor y con gozo. Y esto confrontó a John Wesley, porque él debía estar tranquilo, porque supuestamente por sus obras, por su religión, como lo hemos definido, él se encontraba bien. Pero cuando regresó a Londres en una reunión de creyentes, se leyó el prefacio de la epístola a los romanos, la introducción de Lutero, donde se explica la doctrina de la justificación por la fe. Y durante esa lectura, el Espíritu de Dios obró en el corazón de Wesley, llevándolo a una convicción profunda que la salvación es solo por la fe en Cristo. Mis hermanos, la salvación es solo por la fe en Cristo, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Amigo que estás aquí, la salvación es por la fe en Cristo. Es un don de Dios, es un regalo de la gracia. No es porque tú tengas una religión, no porque tú te creas que estás bien, no es porque tú hagas buenas obras, no es porque tú tengas buenos méritos humanamente hablando. Y en ese momento Wesley dejó de confiar en sus buenas obras, en su religión, entre comillas, y conoció a Cristo como su Salvador. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el pasaje donde vamos a estudiar hoy, porque vamos a ver que si alguien tenía un currículum espiritual excelente, ese era el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué pasó. Cuando él se encontró con Jesucristo, ese currículum espiritual cambió de una manera drástica. Y con esto en mente, yo quiero que tú, por favor, me acompañes a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Y vamos a estudiar de los versículos 4 al 9. Filipenses 3, capítulo 4. Pueden abrir su Biblia, pueden encender sus aparatos digitales, sus teléfonos, sus iPads, sus tabletas. Dice así la palabra de Dios. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne,
si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Lo primero que vemos en este texto es el engaño de confiar en la justicia propia. Pablo estaba confiando en su orgullo espiritual, en lo que él era antes de conocer a Cristo. Y fíjense cómo él dice, si alguien tiene algo de qué confiar en la carne, yo soy esa persona. Recuerden que él está combatiendo a los judaizantes que promovían la circuncisión y la obediencia a la ley mosaica para agradar a Dios. Y él no le está respondiendo directamente con la doctrina en esos versículos ahora, sino con su propio testimonio personal. Si alguien tiene algo de confiar en su carne, si alguien tiene algo de confiar en su religión, si alguien puede buscar su seguridad humanamente hablando en lo que es, en lo que hace, en lo que tiene, ese soy yo, es lo que está diciendo Pablo. Nosotros todos, como yo decía al inicio, intentamos justificarnos delante de Dios por lo que nosotros somos, por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros hacemos. Y eso nos lleva a confiar en nuestras propias obras. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Y él aquí habla de ese currículum espiritual, no para jactarse, sino para demostrarnos qué inútil es una religión que no tiene a Cristo. Y dentro de ese engaño, él nos da ahora sus credenciales religiosas. Oigan lo que él dice. Yo fui circuncidado a los 8 días de nacer. La ley mosaica mandaba así, que a los 8 días de nacer todo niño varón debía ser circuncidado. Y él dice esto porque él no fue un prosélito que se circuncidó luego, que sus padres lo circuncidaron luego, sino que él era judío de nacimiento y él fue criado según la tradición más rigurosa. Es lo mismo que decir ahora que tú fuiste presentado en la iglesia, que tú fuiste bautizado cuando pequeño. Son ceremonias de una iniciación cristiana, pero esas cosas no son evidencia de una conversión real. Como si eso fuera poco, él dice, yo soy del linaje de Israel. Israel, Jacob, en el Antiguo Testamento fue llamado Israel. Y aquí se nos habla de una parte legítima del pueblo del pacto. Él está diciendo, yo nací dentro del pueblo elegido de Dios. Yo no vengo de la línea de Ismael. Yo no vengo de la línea de Esaú. No, yo vengo de la línea de Jacob. Eso era considerado como algo muy puro, como algo muy valioso en esa época. Quizás tú estás aquí y dices, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Yo tengo padres piadosos. Yo he crecido en una buena iglesia. Eso es una gran bendición, pero ese trasfondo no garantiza tu salvación. Oye esto, la fe no se hereda. Dios, como dice alguien, no tiene nietos, solo tiene hijos. Óyeme bien, la fe no se hereda. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Pablo era de esa línea, de ese linaje puro, pero él sabía que eso no era suficiente. Pero dice luego, yo soy de la tribu de Benjamín. Una tribu que tenía mucho prestigio, mucho reconocimiento en medio de las demás tribus de Israel. Fue una de las 2 tribus junto con Judá que permaneció leal a la casa de David cuando el reino se dividió. El primer rey de Israel, el rey Saúl, vino de esa tribu y es muy probable que a Pablo le llamaran Saulo por el nombre
de Saúl. Entonces, en la mente de un judío devoto, pertenecer a esa tribu significaba tener un linaje firme, honorable y espiritualmente significativo. Tú puedes tener una historia espiritual muy distinguida. Tú puedes venir de una familia sumamente fiel. Tú puedes tener aún una posición muy respetada dentro del pueblo de Dios, como tenía Pablo. Y esto no sustituye la necesidad de una fe personal y transformadora en Jesucristo. Pero en cuarto lugar, como si eso fuera poco dentro de sus credenciales, él dice, miren, yo soy hebreo de hebreos. Yo vengo de ese linaje puro. ¿Por qué? Los judíos estaban dispersos en diferentes lugares en el mundo y habían judíos helenistas que hablaban griego y se adaptaban a las ciertas costumbres culturales del lugar de donde estaban. Pero Pablo está diciendo, espérate, yo soy hebreo de hebreo. Yo hablo hebreo. Yo fui criado conforme a las costumbres hebreas. Yo fui criado en las escrituras. Yo tengo una devoción total de familia al judaísmo tradicional. Es como decir, bueno, yo fui criado en un ambiente cristiano desde niño y yo tengo mucha familiaridad con las cosas sagradas. Hay personas que no son creyentes, que se han criado en la iglesia y tú las ves orando y son muy espirituales en sus oraciones, pero eso no te garantiza que tú eres un creyente. En quinto lugar, como si fuera poco, Pablo nos dice en cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo soy de la religión más pura que tienen los israelitas. Es el grupo más estricto. Se calcula, según Flavio Josefo, que solo habían 6,000 fariseos en esa época reconocidos. ¿Por qué? Porque eran muy rigurosos, interpretando y aplicando la ley de Dios. Fariseo significa los separados, porque ellos se apartaban de todo lo que consideraban impuro o profano y querían cumplir cada detalle de la ley de Moisés y querían cumplir todas las tradiciones que se le habían añadido. O sea que Pablo, en otras palabras, era un campeón de la religión. Quizás tú estás aquí y piensas que tú no has matado a nadie, tú no estás consumiendo droga y tú guardas de tu religión lo que tú crees. O tú puedes estar aquí pensando que tú conoces la sana doctrina, que tú eres muy ortodoxo en lo que tú crees, que tú estás comprometido con la verdad, pero tú puedes estar perdido. La ortodoxia no es una evidencia de salvación. ¿Sabe por qué? Porque Pablo conocía la ley, pero no conocía a Jesucristo. Y esa es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Conozco yo al Señor Jesucristo? Pero en sexto lugar, miren lo que él dice en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. O sea, lo que él creía, él lo llevaba a cabo. Él perseguía a los cristianos, óigame bien, él entraba en la casa de los que eran creyentes y tomaba a esas personas presas si confesaban a Cristo y no se retractaban y los metían en una cárcel y los mataban. Él en otros pasajes de la Escritura nos dice que él arrestaba, encarcelaba y apoyaba la muerte de creyentes. Él era sincero en lo que creía, pero estaba profundamente equivocado. Quizás tú estás aquí, tienes mucho fervor en relación a lo que tú crees. Mucho fervor en cuanto a tu religión, pero estás sinceramente equivocado. Imagínate que tú tienes un dolor de cabeza. Y yo te digo, yo te voy a dar este calmante acetaminofén para que te mejore. 2 pastillas. Y te doy 2 pastillitas de estricnina, que es un veneno fuertísimo. ¿Qué te va a pasar a ti? Tú estás sinceramente creyendo que tú te vas a sanar del dolor de cabeza, pero ¿qué van a hacer esas 2 pastillitas? Te di 3 pasitos, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Ya, o sea, me voy a morir. El punto no es la pasión, sino en quién estamos confiando.
Pero en séptimo lugar, oigan lo que él dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia de la ley, yo era irreprensible. O sea que mi conducta, mi comportamiento era de acuerdo a lo que dice la ley de Dios. Y la idea que nos da es que nadie me podía acusar de haber violado ninguna norma religiosa. Él tenía esa ley y la cumplía, pero esa ley puede regular la conducta, pero esa ley no regula el corazón de una persona. Y por eso cuando Pablo conoce al Señor, él se da cuenta de que esa justicia humana era insuficiente ante la santidad de Dios. Por eso, como yo decía, si tú estás aquí y tú piensas que tú tienes una vida intachable moralmente, que eres respetado, recto, que tienes tus pecaditos, pero que tú no eres tan malo como los demás, esa justicia externa no te va a salvar. Entonces, fíjense cómo hasta aquí Pablo estaba sinceramente engañado en nuestro primer punto. Y él ha presentado lo que su currículum religioso, alguien que tenía mucho valor para él, algo que era de una gran ganancia espiritual para él, pero algo sucedió con Pablo. Todas esas cosas fueron reevaluadas el día que él conoció a Cristo. Y ahora, todo lo que para él era valioso, ahora lo ve como una pérdida. ¿Por qué? Porque su sistema de valores fue transformado de raíz. Y eso es precisamente lo que vemos ahora en el próximo versículo 7. Se nos muestra cómo una verdadera conversión no solamente cambia nuestras creencias, óyeme bien, sino cambia nuestras prioridades. Cristo no se añade como una mejora a nuestro viejo sistema religioso, no, Cristo lo reemplaza todo. Entonces, ese Pablo que estaba engañado, que hemos visto, ahora, en segundo lugar, nos muestra el cambio de perspectiva que él tiene. Cómo él va ahora a enfocar las cosas. Dice él en el versículo 7, míralo ahí en tu Biblia. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. La verdadera conversión reordena nuestros valores. Pablo iba caminando por una ruta y él tuvo un momento donde tuvo, si podemos decirlo así, un quiebre. Y todo aquello por lo cual él estaba luchando, todo aquello por lo cual él estaba viviendo, lo ve ahora sin ningún provecho espiritual. Su escala de valores fue invertida cuando él conoció a Cristo. Mira lo que él dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, todo lo que yo consideraba valioso, ese currículum espiritual que para mí era lo máximo, todo lo que yo dije en esos versículos anteriores, mi linaje, mi religión, mi conducta moral, yo ahora lo considero como una pérdida. O sea, ya para mí eso no tiene valor. Eso inclusive es dañino si eso sustituye mi confianza delante de Dios. Y fíjense cómo él dice, yo lo he estimado. Eso no fue que un día él tomó una decisión emocional, una decisión impulsiva. No, yo lo he estimado, yo lo he considerado, yo he reflexionado sobre eso. Yo hice un balance espiritual y yo vi que todas esas cosas que yo estaba buscando, que a mí me parecían que eran buenas, todas esas cosas eran inútiles para yo obtener la justicia de Dios. Inútiles porque me obstaculizaban depender solamente de Jesucristo. Y todas esas cosas que eran ganancias, yo las he estimado como pérdida, dice él en ese versículo. Y miren lo que habla, por amor de Cristo. Él había encontrado algo, a alguien que era superior a todas esas cosas. Cristo no fue un complemento, como yo dije. Cristo es el centro de su vida. Ya él había conocido, ya él había poseído, ya él había sido hallado en Cristo. Y por eso él dejó atrás su antigua confianza. Y mi pregunta para ti hoy, óyeme bien, es, ¿cuáles son las cosas que son ganancia en tu vida? ¿Tu posición social? ¿Tu posición económica? ¿Tu familia?
todas las cosas que tienen, tu conducta. ¿Qué es ganancia para ti? Porque nada de eso puede darnos justicia delante de Dios. Y Pablo tuvo ese cambio, esa inversión total de valores. Él entendió que había que renunciar a cualquier cosa que compita con Cristo como la base de nosotros ganar o tener nuestra aceptación ante Dios. Él había encontrado un tesoro que era un tesoro incomparable. La pregunta que yo te hago a ti hoy, aún a ti que eres miembro de esta iglesia, ¿has hecho tú realmente ese cambio? ¿Tú has tomado lo que eran ganancias para ti y la has puesto en la columna de pérdida? ¿O en un momento tomaste muchas cosas que eran ganancias y las pusiste en la columna de pérdida y ahora la estás tomando de la columna de pérdida y la estás poniendo en la columna de ganancia? Eso fue lo que Pablo hizo. Pero miren algo, él no se queda en el pasado, sino que ahora en el versículo 8 que sigue al 7, claro está, eso sigue activo en su vida. Él no hizo una renuncia momentánea a ese estilo de vida, sino fue una renuncia permanente. ¿Por qué? Porque ya él no deja atrás solamente todas las cosas, él las considera como pérdida. ¿Por qué? Porque ha encontrado algo infinitamente superior. Mis hermanos, y eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué está diciendo Pablo en este momento? ¿Qué nos dice en el versículo 8? Que conocer a Cristo lo vale todo y lo demás es basura comparado con Él. Lean el versículo 8 conmigo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, óigame bien, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El conocer a Cristo reemplazó todo lo demás. Yo estimo todas las cosas como pérdidas. Él dice aún más. Él intensifica lo que nos viene diciendo. Ya él no habla solamente de sus credenciales religiosas en el pasado, sino que nos dice todas las cosas. No hay logro, no hay posesiones, no hay nada, no hay relaciones, no hay privilegio, no hay posición que él considerara valioso en relación al valor de Jesucristo. Y esa expresión, yo estimo como pérdida, está en tiempo presente. O sea que él la continuaba estimando así como una pérdida en su vida. No fue solamente al momento de su conversión, sino que continuamente él estaba viendo todas esas cosas alrededor como pérdida. ¿Y por qué a mí esto me llamó la atención? Porque nosotros en un momento dado hicimos una profesión de fe, conocimos al Señor, entregamos nuestra vida a Él, pero en muchos aspectos estamos viviendo conforme al mundo. Y como yo dije hace un rato, lo que yo mandé a la columna de pérdida, ahora como que lo estoy poniendo de nuevo en la columna de ganancia, en la columna de las cosas que son importantes para mí. Y el motivo de esa evaluación radical es porque él dice, esto fue por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso es algo incomparable, ese es el mayor tesoro que yo puedo tener en mi vida. Pero fíjense que esto no es un conocimiento intelectual. Esto no es saber mucha Biblia. Esto no es un conocimiento teológico. Esto es un conocimiento íntimo, personal. Pablo no nos dice, yo conocí sobre Cristo. No. Yo quiero conocerle a Él, conocer su persona. Eso es algo de incomparable valor. Eso excede todas las cosas. Nada en esta vida se puede comparar con la riqueza de conocer personalmente al Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dice, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, y yo estaba reflexionando cuando preparaba el mensaje, porque dice Colosenses 1:18 que Cristo debe tener la primacía sobre todo en nuestras vidas, que Cristo es superior a todo, que Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y realmente Cristo está ocupando el primer lugar en tu vida.
Nada ni nadie, ninguna cosa, ninguna persona puede estar por encima de Él. ¿Por qué? Porque Él es el tesoro más grande que existe. Y que nosotros debemos conocerlo cada vez más, de tener una relación personal, una relación profunda, una relación transformadora con Él. El Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, y muchas veces nosotros estamos absortos, como dice la frase de una canción o de una poesía, bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, que nos olvidamos del Señor y ponemos en primer lugar las cosas que no debemos darle valor. Es como si el diablo hubiera venido de noche y hubiera cambiado el valor de las cosas. Y usted ve que las personas le dan ahora más valor a la figura, al gimnasio, al trabajo, a ciertas cosas mucho más que a Dios. Yo quiero que tú reflexiones todavía más profundamente. ¿Hay algo en tu vida que está compitiendo con Cristo por el primer lugar? Hay logros, hay sueños, hay posesiones, hay tradiciones o ministerios que tú estás valorando más que a Él. Eso es lo que Pablo nos está llamando aquí, a examinar nuestro sistema de valores para ver dónde están nuestros afectos y dónde está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión reordena nuestras prioridades. Cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, cada cosa toma su lugar. Pero tú puedes decir que realmente conocer a Cristo es lo más valioso en tu vida. Pero miren lo que Pablo continúa diciendo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. A Él le costó el seguir al Señor. Él renunció a todo lo que le daba identidad, a todo lo que le daba seguridad, a todo lo que le daba reputación. Él tenía una gran reputación como fariseo. Él había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. Era un hombre de influencia entre los judíos. Era un hombre de estatus religioso. Era un hombre que seguro tenía muchísimas relaciones muy buenas. Y él dice, yo lo he perdido todo. Y ese perdido, ese verbo, está en tiempo pasado, ya yo lo perdí, pero los efectos de haberlo perdido todo siguen presentes. ¿Por qué? Porque yo vivo a la luz, a la luz de la realidad de eso que yo renuncié en una época. Ya, eso pasó una vez y sigue siendo una realidad en el tiempo presente. Pero miren lo que dice. Y todas esas cosas que para mí eran importantes, yo las considero como basura. Y esa palabra basura que se utiliza ahí en el original es una palabra muy fuerte. Esa palabra se puede traducir desechos, restos, excrementos, una basura repugnante. Él no solamente perdió esas cosas, sino que ahora la ve como algo despreciable en comparación con Cristo. Porque yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo, yo no estoy diciendo que dejes tu familia, yo no estoy diciendo que dejes lo que tienes. Yo lo que estoy hablando es que dónde están esas cosas en nuestro corazón. ¿Qué tanto valor le damos o qué tanto representan esas cosas que me impiden entregar mi vida al Señor Jesucristo? Y él dice la razón de esta evaluación, a fin de ganar a Cristo. Eso no es que se va a ganar la salvación, sino ganar. Yo voy a recibir a Cristo como mi tesoro mayor. Él está abandonando lo que tiene con ese propósito de poseer a Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 2:20, mis hermanos, ya Pablo se veía a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes ven, él está hablando de una nueva vida. Ya yo fui crucificado. Esas cosas que para mí tenían valor, esas cosas que para mí eran prioritarias, esas cosas que yo pensaba que me iban a dar salvación, ya para mí no son primarias. Porque hay una realidad ahora. Yo conocí a Cristo y Cristo vive en mí. Y yo vivo a la luz de esa realidad.
Eso es lo que significa ganar a Cristo, estar unido a Él. Que ya mi vida no me pertenece a mí, yo vivo conforme a lo que Él me dice, conforme a su identidad, conforme a su justicia, conforme a su propósito. Él es que me da el poder para yo vivir. Es una vida que yo no la vivo en mi propio esfuerzo, sino por la fe, sostenida por el amor del Hijo de Dios, no por ningún mérito personal. Y cuando yo conozco eso, estoy dispuesto a hacer lo que dice el Señor. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Es que lo venda todo. No, es lo que nos está diciendo, que esas cosas no pueden tener el primer lugar en mi vida. O creerme que porque tengo esas cosas yo voy a ser salvo, porque yo doy limosna, porque yo doy ofrenda. No. El Señor lo que quiere es nuestro corazón. Eso implica una entrega radical. Eso implica soltar todo lo que está compitiendo con el Señor en nuestras vidas. ¿Estás tú dispuesto a perderlo todo por el Señor Jesucristo? ¿Es Cristo tu mayor tesoro o hay algo que todavía tú valoras más que el Señor? Y miren lo que Pablo nos dice en último lugar. Él no solamente en su primer punto nos ha hablado del engaño que él tenía, creyendo que estaba bien con Dios por ese currículum. Hemos visto en segundo lugar el cambio de mente. En tercer lugar, cómo conocer a Cristo, para él lo valía todo, no había más glorioso. Y ahora nos dice él que hay una justicia que salva, que no son las obras, que es la fe en Jesucristo. Versículo 9. Ve allí conmigo, lee la Escritura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la única justicia que tiene valor. Fíjense cómo él dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Yo no quiero autojustificarme. Yo no quiero apoyarme en mi religión, entre comillas, en decir que yo fui irreprensible. No, nada de eso me puede sostener delante de un Dios 3 veces santo. No hay ninguna obra que yo pueda hacer que me pueda hacer acepto delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20 se nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Gálatas 2:16 nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. La justicia humana, por más religiosa, por más moral que parezca, siempre será insuficiente para cumplir el estándar divino. Wow, qué problema tenemos nosotros. Yo no puedo hacer nada para ser salvo con mi propio esfuerzo. Y eso nos humilla. Eso nos humilla, hermanos, porque nos creemos buenos. Nos creemos que al final Dios nos va a ver y nos va a decir, tú no has sido tan malo, ven, entra. No. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ya yo no confío en mi propia justicia. Ahora yo confío en una justicia que es ajena a mí. Una justicia que ha sido imputada a mí como creyente. Una justicia que es acreditada por la gracia de Dios, no por ningún mérito. Una justicia que no se logra con ningún esfuerzo humano. Es una justicia ajena. Es una justicia que viene de fuera de nosotros. Es una justicia que no es el fruto de nuestra obediencia, sino de la obediencia perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vivió una vida de pecado, que cargó una vida sin pecado, que cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. En el momento que yo creo, esa justicia de Cristo es puesta a mi cuenta, es imputada a mi favor. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz.
Cristo tomó tu pecado, mi pecado, y a cambio nos dio su justicia. Cantábamos el himno de un intercambio, un glorioso intercambio. ¿Por qué? Mis hermanos, Él recibió nuestro castigo. Él recibió la paga de nuestro pecado. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos. ¿Y qué recibimos nosotros? Su justicia. Su justicia. ¿Y qué nos enseña esto? Mis hermanos, no nos podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras. No necesitamos construir una justicia propia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la justicia de Cristo acreditada en nuestra cuenta. Ahora, la pregunta que tú debes hacerte es esta. ¿Estás descansando en esa justicia? ¿O aún estás tratando de demostrar que tú mereces ser salvo? Eso es muy interesante. En este día, ¿en qué tú estás en ese sentido? Hermanos, es una justicia que procede de Dios. Es Dios que nos declara justo a nosotros a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es una justicia lograda, repito, no es una justicia imputada, es acreditada legalmente por Dios. Es una justicia que viene sobre la base de la fe, te lo repito, no en función de nuestras obras. Romanos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. No hay que fabricar una justicia. Dios ofrece la suya a todos los que creen. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú crees en Cristo, te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo como tu Señor y Salvador, esa justicia es tuya. Esa justicia es un regalo de parte de Dios. No es una recompensa por tus buenas obras. Por eso dice Romanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Desde el principio a fin, la vida cristiana depende de la fe. ¿Qué vemos? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Toda esperanza nuestra descansa únicamente en Jesucristo. La pregunta es esta. ¿Dónde quieres ser hallado cuando estés delante de Dios? ¿En tu religión o en Cristo? ¿Dónde tú quieres ser hallado? Para concluir, es bueno que reflexionemos qué estamos considerando como ganancia. Este pasaje parece simple, pero es un viaje profundo. El Señor llevó a Pablo desde la confianza en sí mismo hasta la rendición total a Cristo. Desde el orgullo por sus propios logros hasta la adoración por gracia. Desde una justicia humana que era insuficiente hasta la justicia perfecta de Cristo. El Evangelio nos confronta con esta verdad. Nada de lo que hagamos, de lo que hacemos, puede impresionar a Dios. ¿Tú sabes lo que impresiona a Dios? Tu fe en Jesucristo. Por eso Pablo lo entendió así. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pregunta que debes hacerte es esta. ¿Estás dispuesto a soltar tus logros, tu religión, tus obras, lo que tú consideras valioso para abrazar a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tu columna de méritos, de ganancias, para ser hallado en Él? No basta con conocer, con saber acerca de Cristo. No basta con saber Biblia. Hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que entregar nuestras vidas en Él. Hay que confiar en Él como Salvador. Hay que rendirse a Él como el Señor de nuestras vidas. Y hoy, el Señor nos está llamando a los que somos creyentes a evaluar nuestras vidas para ver dónde están nuestros afectos. Y a los que no lo son, como llamó a Pablo camino a Damasco, a dejar tu justicia, tu religión, tu orgullo, para abrazar a Cristo, que es el único que puede darte vida, vida plena y vida en abundancia. Qué buen día para imitar el ejemplo de Pablo, de rendir nuestros corazones a Cristo, de renunciar a nuestros méritos y ganar lo mejor a Cristo mismo. Amén.